En este vídeo, mi compañera y yo os vamos a hablar sobre los acueductos romanos, en especial sobre Aqua Vetus y Aqua Nova, situados en la ciudad de Córdoba. Los romanos típicamente construyeron numerosos acueductos para servir a cualquier gran ciudad en su imperio, así como muchas ciudades pequeñas y centros de producción industrial, como la ciudad de Córdoba. Los acueductos romanos son un sistema de transportación de agua de una parte a otra mediante el uso de la gravedad, a través de la utilización de canales. Los acueductos, en su mayoría, estaban construidos por piedra, hormigón romano y otros materiales. Son unas construcciones que están formadas por unos arcos que descansaban sobre unos pilares de los que alcanzaban una altura considerable. Los acueductos estaban divididos en dos partes, una que estaba situada bajo la tierra y otra que estaba situada en la parte superior del acueducto, pero que tampoco estaba a la vista. El acueducto arrancaba de un sistema de captación de agua de un depósito situado en la cabecera. Los canales que formaban los acueductos tenían de ancho 13 centímetros aproximadamente, en los que el agua discurría a una gran presión. Los canales estaban recubiertos de una especie de mortero que los hacía impermeables, que estaba compuesto de cal y pequeños fragmentos de cerámica triturada. Los ángulos interiores del acueducto se protegían con un cordón del mismo material. Estos acueductos proporcionaban agua potable a numerosos baños y fuentes en la ciudad, así como finalmente se vaciaban en cerrerías, donde desempeñaban su última función, la de remover los desperdicios. Los canales transportaban grandes cantidades de agua que iban a parar a toda la metrópolis. Cuando el agua llegaba a las murallas de la ciudad, era recogida por una cisterna terminal que abastecía de agua todas las casas. Desde ella se suministraba a los ciudadanos por un sistema de distribución. El canal se acomoda al terreno por distintos procedimientos. Siempre que fuese posible, transcurría sobre el suelo, apoyado en un muro en el que se practican alcantarillas para facilitar el tránsito normal de las aguas de superficie. Si el terreno se eleva, el canal queda soterrado y forma una galería subterránea excavada directamente en la roca o construida dentro de una zanja. Cuando se ha de vencer una fuerte depresión, se recurre a la construcción de complicados sistemas de arquerías que sostienen el canal y lo mantiene al nivel adecuado. Los acueductos se formaron con el Principado de Augusto, que abrió un importante periodo de monumentalización que incidió notablemente en las infraestructuras hidráulicas. Se traza entonces la red de calles y cloacas y se construye el primer acueducto, llamado Aqua Vetus. Esta construcción transportó a la ciudad entre 20.000 y 35.000 metros cuadrados de agua al día, captados de los manantiales de Sierra Morena, tras un recorrido subterráneo de 18,6 kilómetros. A través del gran crecimiento urbano a lo largo del siglo, determinó la construcción de un gran segundo acueducto, Aqua Nova. Aqua Vetus es el acueducto más antiguo de Córdoba. Hasta el momento de su construcción, la ciudad se surtía de cisternas, depósitos donde se recogía el agua de lluvia, y pozos que horadaban el manto freático. No obstante, las mayores necesidades de agua, como consecuencia del aumento de la población y de las nuevas edificaciones promovidas por los emperadores, conllevaron la construcción de este primer acueducto, que abre una serie amplísima de canalizaciones que dotaron a la ciudad a lo largo de su delitada historia. Reparado y transformado a lo largo de los años,
Estas construcciones han sido a menudo fechadas en época califá, y si bien es cierto que los califas restauraron buena parte de los acueductos anteriores, su construcción se debe en buena medida a los emperadores romanos, que trazaron un urbanismo realmente admirable. El nombre de este acueducto se ignora, aunque su cronología, muy posiblemente augustea, hace que se le conozca como Aqua Augusta. En otras ocasiones, por contraposición a la Aqua Nova Domitiana, se le denomina Aquavetus, es decir, acueducto viejo. En cualquier caso, las inscripciones relacionadas con él, debido a su estado fragmentario, guardan un misterioso secreto al respecto. El acueducto, de un largo recorrido de más de 18 kilómetros, tiene su captación en el arroyo Bejarano, al noroeste de la ciudad. En este punto hay una represa que permite que la canalización contase con agua la totalidad del año. Su discurrir se hacía por un gran conducto abovedado, realizado en opus caementicium, recubierto de opus ignimium, un mortero que servía para impermeabilizar. La caja es de unos 60 centímetros aproximadamente de anchura, por unos 20 metros de alto, lo que le proporcionaba un caudal que osciló entre 20.000 y 35.000 metros cúbicos al día, cantidad de agua suficiente como para abastecer más de 100 fuentes, 300 casas y varias termas y edificios públicos. Su discurrir desde la sierra, con dos captaciones conocidas, pasa por las inmediaciones de la ciudad califal de Medina Zahara, con un pequeño tramo de arcuaciones o arcos elevados en el paraje conocido como el Valdepuente, que fue reparado por la dotación de la ciudad palatina en época medieval. Un poco más al sur quiebra en dirección este, para encaminarse a la ciudad, por la que entró junto a la actual Plaza de Colón. Ahora el Aqua Nova Domitiana Augusta. Es el segundo acueducto construido en Córdoba, de ahí su denominación Aqua Nova o Acueducto Nuevo. Su nombre se conoce a través de una inscripción localizada en el entorno de la actual iglesia de San Pablo, es decir, en las inmediaciones del Foro Provincial Altimperial. Gracias a este hallazgo epigráfico se conoce también al emperador que propició su construcción, y de ahí su cronología, el 81 al 96 después de Cristo. Como todo el acueducto, consta de un largo recorrido, desde el lugar de captación de la agua hasta el lugar de su destino. Este largo itinerario discurre a través de una caja de sección rectangular de 60 centímetros de anchura por 90 centímetros de luz. La caja o canal está construida con una cubierta de caja de calcarenita local. En determinados puntos, los escasos desniveles con los que cuenta la topografía cordobesa se salvaban mediante sifones, es decir, puntos a los que el agua entra a presión por tubo o pozos a mayor profundidad de lo habitual, para volver a salir en otro punto a la misma altura de origen. Según el principio de los vasos comunicantes, el nacimiento de este acueducto es más largo de 13 kilómetros de longitud. Está en el arroyo Pedroche, localizado al noroeste de la ciudad, de ahí que su entrada sea por este sector. Consta de 4 captaciones o ramales que se unen en un punto próximo a la vía de ferrocarril, para cargar al oeste y encaminarse hacia el ángulo nordeste del recinto amurallado. Desde ahí bajaría por la actual calle Alfaro, para llegar a las inmediaciones del actual ayuntamiento. Su caudal se estima en torno a los 20.000 metros cúbicos de agua al día. Aún se conservan restos de 4 ramales, con una longitud total de 13,2 kilómetros que captaban su agua, respectivamente de Peña Tejada, posiblemente de un manantial existente en la llama Mesa de la Marquesa, la Fuente de las Martiras, en la orilla izquierda del arroyo, el arroyo de la Palomera, afluente del Pedroche, junto al cortijo de la Paloma Baja, posiblemente de un gran depósito parcialmente conservado, junto al castillo de Maimón, que se alimentaría del manantial, existente en el interior de una finca. Ambos acueductos son un ejemplo de la arquitectura romana establecida hace cientos de siglos. Las soluciones aplicadas al acueducto romano se siguieron usando sin modificaciones sustanciales hasta el siglo XIX. En el siglo XX, los progresos de la producción de cemento, el armado del hormigón con acero, las nuevas materiales técnicas, la construcción de tubos y la posibilidad de construir potentes estaciones de bombeo revolucionaron las conducciones del agua y simplificaron su adaptación al terreno. Por tanto, hay que pensar que todos los recursos técnicos que dispusieron los romanos para conducir el agua
estuvieron al alcance de sus manos desde los primeros momentos. Hasta aquí llega nuestra información sobre los acueductos en general y sobre Aquabeto y Aquanuba. Gracias por vuestra atención.